El otro día en The Lifter hablé de cómo entrenar en 20 minutos. Sé que suena complicado porque hay muchas personas que tienen poco tiempo y dicen, oye, en 20 minutos, Iván, es un poco difícil que yo saque un entrenamiento medianamente decente. Pero se puede hacer. Y el otro día, como digo, lo comentaba, hablaba acerca del calentamiento, de cómo deberíamos de plantear las series de aproximación, de cómo deberían de ser o cuántas deberían de ser las series efectivas, un poco de todo esto, de cómo empezar o plantear una rutina con tan solo 20 minutos al día, unas 3-4 veces a la semana y ya está. Así que hoy, en Cuaderno de Entrenamiento, en este podcast, vamos a hablar un poco de ejercicios, en concreto de 5 que considero imprescindibles para trabajar todo el cuerpo. Así que es un episodio que puede complementar perfectamente a ese en el cual hablaba de cómo entrenar rápidamente. Si no lo has escuchado, puedes buscar mi podcast de Lifter, en el cual cada semana grabo episodios un poco más random hablando de mi entrenamiento, de tips para entrenar, de cómo lo hago yo, del material que tengo en casa, en definitiva todo esto. Episodios muy parecidos a los de este podcast, pero un poco más cortitos, eso sí, y más directos al grano, si es que ya puede ser más directo al grano de lo que normalmente hablo. Así que vamos a hablar precisamente de esos ejercicios. Como siempre, antes de nada te recuerdo que tienes más información en mi web, ivyamazares.com, así que te dejo los enlaces en las notas del episodio. Bueno, ¿qué ejercicios son esos 5 de los cuales hablo para trabajar todo el cuerpo? Bueno, pues antes de empezar con ellos, quiero hacer un inciso. Es cierto que se puede entrenar en 20 minutos, es cierto que no hace falta hacer un montón de ejercicios, pero también es verdad que si queremos optimizar un proceso, como puede ser una recomposición corporal, una ganancia de fuerza, de músculo o de lo que sea, hay enfoques que están más orientados a eso. Yo, por ejemplo, con este tipo de episodios, lo que trato de enseñar es que cualquier persona puede entrenar, puede mejorar, con un programa muy sencillo y muy flexible. Ahora bien, si por ejemplo dispone de más tiempo, dispone de una hora, de 5 días a la semana, pues puede plantear otros esquemas mucho mejores. Entonces, como digo, no quiere decir que esto no sirva para nada porque podemos conseguir muy buenos resultados, pero si tienes más tiempo, si por lo que sea puedes sacar algo más de espacio en tu agenda para entrenar algo mejor, pues seguramente le saques más partido a otro esquema. Así que lo dicho, en esos 20 minutos que podemos entrenar, podemos optar por muchos ejercicios, evidentemente, pero considero que hay algunos que son importantes, o por lo menos si solamente tenemos que elegir 5 ejercicios para trabajar todo el cuerpo, pues hay algunos que considero que están por encima de otros. Si empezamos, por ejemplo, con el tema de empujes, pues aquí voy a ser muy claro. Yo, si tengo que decidirme o bien por presses o bien por las flexiones tradicionales en sus diferentes variantes, me quedo con las flexiones. ¿Por qué? Porque normalmente los presses, lo que es un press en banco plano, en un banco inclinado, con mancuernas, con barra, a muchas personas les suele dar problemas en los hombros. Si te cuesta mucho, puedes empezar de rodillas. Si vas avanzando, haz unas flexiones normales. También puedes hacer unas flexiones con los pies elevados para darlas un poco más de intensidad. E incluso puedes hacer unas flexiones en anillas que suponen quizás más intensidad aún. Entonces tienes muchas opciones diferentes. Incluso puedes añadir un chaleco de lastre. Es otra opción más. Por ejemplo, si optáramos por los empujes tradicionales con mancuernas o con barra, pues es cierto que podemos empezar con un peso muy bajito y a partir de ahí podemos ir subiéndolo poco a poco. Pero como estamos hablando de un programa rápido y para entrenar todo el cuerpo, pues seguramente las flexiones sean una mejor opción. Luego, para el tema de tirones, tenemos o remos horizontales o verticales, como son las dominadas. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible, así que te diría que unas dominadas, en este caso, son las más versátiles. ¿Por qué? Porque podemos hacer diferentes variantes, diferentes agarres y no deja de ser un ejercicio muy intenso. Si por ejemplo aún a día de hoy solamente haces 1 o 2 dominadas bien, pues puedes utilizar una banda de resistencia para eliminar algo de peso y sacar al menos 6 repeticiones, 7 repeticiones y a partir de ahí seguir progresando. Si optáramos por el tema de remos con barra, pues evidentemente tenemos el remo 90, el remo con mancuernas, tenemos un remo Penley, tenemos un remo unilateral, tenemos diferentes variantes. Ahora bien, seguramente tardemos algo más de tiempo en hacer el ejercicio, así que si queremos ir a lo sencillo, ir a lo rápido, con muy poquito material, pues una barra de dominadas y las dominadas. Si no, pues directamente por el remo con barra. El siguiente ejercicio sería un dominante de rodilla. En este caso optaría por la sentadilla. ¿Por qué? Porque es un ejercicio muy completo. O sea, tenemos diferentes ejercicios para trabajar la pierna de forma unilateral, pero si optamos por algo sencillo, rápido y efectivo, tenemos que ir sin duda a por la sentadilla. Si no te viene bien una sentadilla tradicional, porque te duele la espalda, porque no te sientes cómodo con la barra detrás de la cabeza o por lo que sea, yo optaría por una sentadilla con cinturón, una belt squat.
que viene a ser, básicamente, utilizar un cinturón en el cual coloquemos la barra y el otro extremo tiene que estar ligeramente elevado, que podemos utilizar o bien la jaula de entrenamiento que tengamos, o bien un soporte que hagamos nosotros mismos, o como sea. Yo, por ejemplo, no tengo una máquina de belt squat específica para hacer este ejercicio, pero lo hago de esa manera. O sea, la barra queda colocada a una altura más o menos de las rodillas y un extremo queda fijo mientras el otro le cargo de discos. Entonces simplemente es colocar ese extremo cargado de discos en un cinturón para poder hacer la sentadilla. Los beneficios que tiene este ejercicio son muchos, básicamente porque, lo primero, no estamos cargando el peso directamente sobre la columna y por lo tanto para personas que o bien están lesionadas o bien no se sienten muy cómodas haciendo ese tipo de ejercicios, pues les viene muy bien. Además, normalmente las sensaciones en cuanto al trabajo que recibe el cuádriceps son mucho mejores. Yo, por ejemplo, lo que hago es un día sentadilla tradicional y otro día sentadilla con cinturón o belt squat. Es una variante que me gusta, que incorporé hace meses, os lo comenté en el podcast y es una variante que sin duda le voy a dar mucha caña porque me encanta. Luego, el siguiente ejercicio sería un dominante de cadera. En este caso creo que ya sabéis cuál voy a elegir. Es sin duda el peso muerto rumano. Podría elegir un peso muerto tradicional, un peso muerto sumo o las diferentes variantes que tenemos, pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con el peso muerto rumano. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que le saco mucho partido, me siento mucho más cómodo, pero que si en tu caso, por ejemplo, no te encuentras tan bien con ese ejercicio y prefieres hacerlo de otra manera o en otra variante, pues también estaría bien. Y luego, por último, como quinto ejercicio, elegiría un ejercicio para el core, para el abdomen. Puede ser unas elevaciones de pierna colgado, puede ser, por ejemplo, unas planchas en el suelo, un press pull-off, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con la rueda abdominal. ¿Por qué? Porque la podemos seguir añadiendo intensidad según vayamos avanzando. Al principio seguramente, haciéndola de rodillas, sea más que suficiente para la gran mayoría, pero con el paso del tiempo la podemos hacer incluso de pies. Es un ejercicio complicado, va a requerir de muchísimo tiempo, de mucha práctica, pero si lo conseguís estoy seguro de que es un ejercicio muy efectivo no solamente para trabajar todos los músculos estabilizadores, sino también como preparatorio para, por ejemplo, hacer un trabajo de sentadilla, de peso muerto o cualquiera de estos ejercicios que he mencionado. Así que hasta aquí los 5 ejercicios que considero imprescindibles para trabajar todo el cuerpo. Evidentemente no hace falta que se hagan siempre los mismos, sino que por ejemplo podemos trabajar con las diferentes variantes de flexiones, con las diferentes variantes de dominadas, con las diferentes variantes de sentadilla, como decía, también de peso muerto y de rueda abdominal. Así que son 5 ejercicios en los cuales podemos utilizar multitud de variantes. Por supuesto, hay muchos otros que me gustan, que me encantan, que introduzco en mi día a día, pero en este episodio simplemente quería destacar estos 5. Así que si tú haces algún ejercicio en concreto que quieras recomendar, bueno, pues ya sabes que lo puedes dejar en comentarios en Spotify, también me encuentras en redes sociales, o si no, como siempre, en mi web ivyamazares.com. Espero que te haya gustado el episodio, espero que te haya sido interesante, me ayudan mucho todas las valoraciones positivas, así que, como siempre, nos escuchamos por aquí de nuevo en 7 días. ¡Chao!